Yo soy Jean-Marie Louis, miembro del equipo 8, con los compañeros Daniel Beltrán de México y Kenel Senatus de Haití, haitiano como yo. Me toca el subtema 1, la búsqueda de financiación en las universidades. Este tema de la financiación es importante y podemos decir que la función económico-financiera es indispensable para la sostenibilidad de la misión de la universidad. Y en la gestión universitaria pensamos que la captación de recursos financieros debe ser una cosa estratégica. Estratégica en ese sentido que ahí se debe poner profesionales y gente con mucha competencia en marketing, en gestión de proyectos, en economía de la educación y administración, etcétera, porque sin medios no se puede hacer nada. Y que, como vemos ahí, que sin una función económica financiera o sin una captación de fondos importante, es difícil tener una docencia de calidad, una investigación de calidad y los servicios adecuados a la sociedad. Y la sociedad nuestras esperan mucho de la universidad. El trabajo nuestro en la búsqueda de financiación está dividido en 3 partes. En la primera parte, abordamos la historia de la economía de la educación. En la segunda parte, tratamos del modelo de financiación de la educación superior y sobre todo del modelo dominante de la educación, del financiamiento de la educación superior en Haití. En la tercera parte, sacamos las estrategias viables de financiamiento en Haití. La primera parte, la economía de la educación superior. Y en los textos que consultamos y en los artículos que leímos, vimos que desde la economía clásica en el siglo XVIII, con Adam Smith, hasta Gary Becker en el siglo XX, los economistas estaban haciendo la relación entre la educación y el bienestar de la sociedad, y la relación entre la educación y la tecnología, la creatividad, y la educación y la productividad. En ese sentido, se está pensando ya dando pistas para poder adentrar y profundizar toda la cuestión de la economía de la educación superior. Y si entramos en esa cuestión de la economía, vimos que hay 3 sectores que importantes ahí. Ahí tenemos las universidades como empresas de producción de bienes educativos. Tenemos el Estado, que está ahí para regular ese mercado educativo, y también el Estado para poder tener o decidir de las políticas educativas. Y también tenemos los individuos, los jóvenes y las familias, que son ahí para la demanda de la educación superior. En ese sentido, como que los individuos, el Estado, los hogares, son los que tienen mucho interés
en esa inversión. Y en el segundo punto, o la segunda parte, abordamos la cuestión del modelo dominante de financiamiento en la educación superior. Y ahí vimos que casi en todos los lugares, en Europa, en América del Norte, en América Latina y en el Caribe, digamos, en la segunda mitad del siglo XX ha ido un aumento de demanda, digamos, de acceso a la educación superior. Y eso ha supuesto, digamos, un gran desafío para el Estado. La cuestión de acceso, de equidad y de calidad, la cuestión de inclusión. Y ahí y para abordar todo eso, y los estados, los gobiernos han visto que ya no pueden asumir toda esa demanda creciente y que no pueden, con los fondos y con los medios que tienen, asumir los gastos de la educación superior. Es decir, ahora se pide y se busca la participación de los estudiantes, es decir, que la educación superior gratuita no es posible. Lo que es verdad para América del Norte, lo que es verdad para Europa y para América Latina y el Caribe es verdad para Haití también. Y que en Haití, desde el año 1986, año donde se ha liberalizado la educación superior, la demanda ha ido creciendo año tras año. Y que el Estado que tenemos, un Estado pobre, un Estado débil y para muchos un Estado ausente, no hay posibilidad de responder a toda esta demanda, sabiendo que el Estado puede solamente absorber 22% de la demanda, es decir, hay 30.000 estudiantes que demandan cada año y el Estado solamente puede absorber 7.000 estudiantes. Y el financiamiento del Estado llega solamente a 1.7% de su presupuesto nacional para financiar las universidades públicas. Y ahí, si vemos la cantidad de universidades en Haití, el Estado tiene 40 centros de universitarios públicos y ahí solamente puede absorber 22%. Ante esa incapacidad del Estado, ante esa debilidad y falta de fondos públicos, yo creo que el sector privado ha aprovechado de eso. Y el sector privado ha invadido el mercado de la educación superior. Bueno, y eso, según los últimos datos que tenemos, el sector privado absorbe 78% de la demanda de educación superior en Haití. Y tiene 138 universidades. Bueno, algunas buenas, excelentes, pero algunas a saber. Pero olvidando la cuestión de la calidad, el sector privado es el sector dominante en el mercado de la educación superior en Haití. Y eso domina todo el sistema educativo en Haití. ¿Cuál estrategia de financiación? Es el tercer punto. La estrategia de financiación. En la estrategia de financiación vemos que hay una relación entre el ranking de la universidad y la cantidad de colecta de fondos. Es decir, calidad está en relación con la financiación.
Y ahí vemos que hay tres fuentes de financiación posibles en la estrategia. Primero, la fuentes privada de financiación. En las fuentes privadas vimos primero la participación de los estudiantes, en segundo la diáspora, en tercero las cátedras de empresas, enseguida la asociación de antiguos alumnos y, y más. Y la segunda fuente, que es la fuente pública de financiación, vemos la venta de servicios al gobierno, al Estado, a los ministerios. Y también vemos las subvenciones posibles del Estado. Y creo que hay convenio, hay jurisprudencia en ese sentido. Digamos, hay posibilidad de subvencionar de parte del Estado. Y en tercer lugar, creemos que hay una fuente que es la fuente externa de financiación, que es la OCDE, la BID, el Banco Mundial. Y eso, yo creo, podemos ver los modos de financiación que pueden ser los préstamos. Y la BID ha financiado, digamos, muchas universidades en América Latina para que puedan mejorar su calidad y para que puedan mejorar su infraestructura y dar acceso a más estudiantes. Lo que es posible en otros lugares es posible también en Haití. Hace falta tener las condiciones. Y también se puede haber proyectos financiados por esos organismos. Para terminar, digamos que la búsqueda de financiamiento es una tarea importante para la sostenibilidad de la universidad. Lo ideal para nosotros en Haití es la combinación de las tres fuentes, la privada, la pública y la externa. Y creo que ha sido un placer presentarles mi trabajo y ha sido un placer también para escuchar a los demás compañeros en el subtema 2 y 3. Gracias. El crowdsourcing es un fenómeno que se presenta como un nuevo modo de externalización dada por una organización a través de una plataforma digital que permite la participación de una multitud de personas, no necesariamente expertas, a la realización de un proyecto. En primer lugar, se ha podido determinar que el crowdsourcing se caracteriza por su flexibilidad, su eficacia y por su apertura al mundo globalizado, es decir, sin restricción geográfica. En realidad, es una fuente libre y es de fácil acceso. Al juntar el conocimiento de una masa con esta fuente abierta, es posible obtener resultados interesantes. Existen diferentes tipos de crowdsourcing. Estos se reconocen en función de la colaboración que se requiere de ellos. Si es para crear un proyecto, se podrá hablar de crowdthinking, de crowd creation y crowdworking. En cambio, si es para financiar dicho proyecto o comercializar, se puede referir a crowdfunding, crowdplanning, crowdvoting y crowdbuying, etc. Sin embargo, todo eso viene tras la clasificación de los proyectos realizada por Au en 2006. Este autor percibió 4 categorías de crowdsourcing. Se trata de crowdwisdom, crowdfunding, crowdvoting y crowdcreation. El crowdwisdom es el que se basa en la búsqueda de soluciones, respuestas o ideas con base en la sabiduría colectiva. En lo referente al crowdcreation, se busca involucrar a audiencias externas con el fin de crear eventos, productos, materiales, etc. Lo asocian a actividades de ventas.
Este tipo de crowdsourcing utiliza el crowdfunding para elaborar proyectos o para probar productos antes de su salida al mercado. El crowdvoting es el tipo de crowdsourcing que requiere aprovechar la participación externa para pedir a muchos que lo voten con vista a ser seleccionado por su contenido. Dicho proceso puede darse automáticamente cuando la gente tiene la oportunidad de calificar, sea de 0 a 5 estrellas, por ejemplo. En 2008, el mismo autor, Owe, hizo un desglosamiento del crowd wisdom en 3 subtipos. Se trata de crowdcasting, crowdstorming y market forecasting. El primero se refiere al planteamiento de un problema y los usuarios van a competir para resolverlo y ganar así las recompensas ofrecidas por la solución. El segundo, es decir, el crowdstorming, se da en referencia a la recopilación masiva de ideas, una lluvia de ideas por parte de los crowd users. Y finalmente, el market forecasting, que es el tercero, no es nada más que los individuos que hacen predicciones a propósito de un mercado de valores financieros. El crowdsourcing de ideas es un método empleado por las empresas para innovar. Existe la innovación producto y la innovación organizacional. La primera se refiere a una oferta introducida al mercado, mientras que la segunda se refiere al hecho de establecer nuevos modos de gestión y puede ser tanto un proceso como un resultado. Como resultado, significa una novedad, como por ejemplo un producto o servicio que se ha hecho exitoso. Como proceso, introduce un nuevo invento en el ecosistema y corresponde a la secuencia de actividades que van desde la creación de un invento al logro de un desplegar fructuoso. En el marco de la innovación, existen plataformas de innovación abierta. Es a ella que corresponde el crowdsourcing de ideas, por ser abierta a la innovación y por implicar tanto a consumidores como a expertos, prestatarios, independientes y otras organizaciones en el proceso. No solo que es abierta a la innovación e implica a consumidores, pero al mismo tiempo implica también a expertos, prestatarios, independientes y otras organizaciones. En resumidas cuentas, el crowdsourcing de ideas es una herramienta de innovación. El crowdfunding se presenta como un mecanismo distinto de la finanza tradicional, cuyos actores principales son distintos a los tradicionales, es decir, bancos y cajas de desarrollo, sino una multitud de pequeños contribuidores participantes en proyectos específicos de inversión. Cuando las organizaciones de participación emplean el crowdfunding, lo hacen considerando la comunidad como verdadero medio para lograr la captación de fondos con el fin de concretizar un determinado proyecto. Eso ha sido posible gracias a 2 cosas. Por una parte, la emancipación y difusión de Internet y las redes sociales, y por otra, el deseo de participación de las generaciones nuevas a proyectos de creación de nuevos productos que obligó la consideración desde un marketing to hacia un marketing with,
como modo de responder a sus demandas. Otros conceptos que se suelen utilizar para designar la misma realidad en el idioma español se refieren a los siguientes: financiación colectiva, financiación en masa, micromecenazgo, microfinanciación colectiva, etc. Las plataformas utilizadas pueden seleccionar entre dos mecanismos posibles de funcionamiento: el mecanismo todo o nada y el mecanismo todo suma. En el primer mecanismo, el promotor debe cumplir con los requisitos fijados por la plataforma para tener acceso a los fondos colectados. Mientras en el segundo, las plataformas no fijan condiciones previas para disponer de los fondos, lo cual quiere decir que el promotor puede tener acceso a todo el fondo. El crowdfunding es considerado como la máxima expresión en términos de financiación del crowdsourcing y se erige como una de las principales alternativas a la financiación bancaria. En España, el fenómeno de crowdfunding es amparado por la Ley 5/2015 del 27 de abril de fomento de la financiación empresarial, LFFE. Está claro que para operar, las plataformas necesitan obtener previa autorización de la autoridad reguladora. En resumidas cuentas, el crowdfunding es un modelo viable y de mucha utilidad. Permite a varios proyectos realizarse, porque con este medio participativo utilizado, mucha gente puede contribuir y así evitar los requisitos y las exigencias de las instituciones tradicionales de financiación. Presentado por el equipo 8, hablaré del último subtema, que sería la importancia de la infraestructura universitaria. ¿Cuál es el impacto de las infraestructuras en las universidades y la experiencia estudiantil? Hay muchos factores en los que una buena infraestructura puede influir en la experiencia estudiantil y el éxito académico. Una buena infraestructura evidentemente va a respaldar la enseñanza, la investigación y la vida estudiantil. Podemos contar como una experiencia anecdótica las salas de descanso que tiene la Universidad ITESO en Guadalajara, México. Los alumnos tienen derecho a usar estos cubículos para dormir cuando tienen horas libres o si necesitan respirar de el estrés que provoca la vida académica. Entonces, creo que ese podría ser un ejemplo de cómo pueden ayudar en la vida estudiantil. En la investigación se necesitan equipos que puedan proporcionar los datos que sean relevantes para ciertos tipos de investigaciones. En la enseñanza puede crearse una diferencia abismal al tener un proyector o no en el salón de clases. Evidentemente, un maestro va a poder enseñar, aunque sea abajo de un árbol, pero entre más facilidades tenga para distribuir el conocimiento y más herramientas disponga la universidad para contribuir al desarrollo del docente y los alumnos, en el proceso enseñanza-aprendizaje siempre se verá enriquecido el alumno a través de todos los medios que la universidad pueda ofrecer. Ok, entonces, al hablar de la infraestructura educativa en las universidades, hablamos de que se debe de crear un entorno propicio para la enseñanza. Se deben de crear aulas que tengan el espacio suficiente para albergar a los alumnos que la clase tenga inscritos. Deben de cubrirse las necesidades emergentes tanto de la sociedad como de la comunidad estudiantil. Si hablamos, por ejemplo, de un plan académico de arquitectos, con los avances que han ocurrido en software, podríamos señalar que ya no solamente debemos de
saber hacer planos a mano, también el alumno debe de ser capaz de digitalizar estos planos, renderizar maquetas o cualquier tipo de proyecto que se pueda hacer de manera digital, puesto que esto se convierte en una demanda que le da la sociedad al profesional del futuro y por ende es una necesidad para nuestra comunidad estudiantil. Y finalmente, la infraestructura educativa proporciona un entorno educativo. No es lo mismo tener una universidad que cuenta con aulas con el espacio suficiente, proyectores, marcadores para los profesores, entre otras herramientas, a una universidad que carece de todos estos elementos. Me gustaría hacer un paréntesis y señalar que, por ejemplo, también existe este concepto de la arquitectura educativa. Ah, a través de los espacios, los alumnos pueden aprender viendo en su día a día obras de arte, elementos que les ayuden a repetir diferentes conceptos sobre su campo de estudios. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, teníamos la posibilidad de adaptar nuestras aulas a nuestro campo de estudios. Por ejemplo, yo como profesor de alemán tenía la oportunidad de añadir materiales, cuadros y demás, ¿cómo podríamos decirle? Materiales escolares que eran propicios para mi materia. Señalaban pósters que señalaban las ciudades más importantes del DACH, que serían Alemania, Austria y Suiza, o, por ejemplo, láminas que señalaban cuáles eran las declinaciones de los adjetivos, los artículos y los sustantivos y cuáles serían las reglas para asignar X artículo a X sustantivo, entre otras cosas. Cosa que en la universidad en la que actualmente trabajo no puedo hacer debido a que las instalaciones se mantienen homogéneas, que honestamente me parece una desgracia. Ok, moviéndonos un poquito más del tema, ¿cuál es el impacto de la financiación en la calidad? Evidentemente, entre más recursos dispone la universidad, mayor cantidad de elementos y recursos va a poder administrar a los docentes y a los alumnos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más enriquecedor. Entonces, una escuela que tiene una mejor calidad o una mayor cantidad de recursos podrá proveer a los alumnos de una experiencia más enriquecedora, instalaciones más modernas y servicios de apoyo que evitarán la deserción escolar, mientras que una escuela que carezca de este tipo de recursos se verá afectada debido a que no podrá proveer a los alumnos de aquellas instalaciones que necesiten para tener un ambiente de aprendizaje óptimo. Ok, cambiando de tema, ¿cuáles serían esas prácticas que debemos de hacer o cuáles serían esas expectativas que debemos de alcanzar o los objetivos en un plano idóneo? Cuando se tiene una buena práctica y una buena planificación para el desarrollo de la infraestructura, tenemos disponibilidad de recursos. Tenemos el recurso para solventar cualquier gasto emergente o necesidad que tal vez se pueda presentar de última hora. Por ejemplo, si ocurriera un desastre natural o si tuviéramos que disponer de recursos debido a una situación que nos pueda rebasar. E igual, siempre, cada que pensemos en cómo disponer de estos recursos, debemos de tomar en cuenta que deben de tener un impacto en la experiencia estudiantil. La experiencia estudiantil se va a ver afectada acorde a cómo esos recursos son gastados. Si tenemos la oportunidad de gastarlos en buenas aulas, en crear un ambiente estructurado en el que el alumno pueda aprender, eso tiene una experiencia muy positiva. Si esos recursos se utilizan para otras cuestiones ajenas al proceso de enseñanza-aprendizaje, no estamos haciendo lo correcto. Y finalmente,
estos recursos deben de dar apoyo a la calidad de la vida estudiantil. Entre los alumnos existen contextos muy diversos. Existirán alumnos que disponen de todos los recursos necesarios para aprender desde su casa. Existirá algunos alumnos que tengan situaciones adversas que puedan ser un impedimento para disponer de ellos de los recursos necesarios para su educación. Si tenemos una buena infraestructura, podemos contribuir a la equidad. Esta equidad puede borrar esas diferencias entre estratos socioeconómicos y diferencias sociales. En inglés existe un concepto que se llama affirmative action, o bueno, no recuerdo muy bien el nombre, si soy honesto, pero hace referencia a esto, a apoyar a aquellos alumnos que tengan más dificultad porque viven más lejos, porque no disponen de los recursos tecnológicos, porque no pueden disponer de un capital para comprar ciertos materiales. Affirmative action, sí. Entonces, a través de estos pasos podemos proveer a estos alumnos de esos recursos que les son necesarios y de los que ellos no pueden disponer a través de sus propios medios. Y a través de eso podemos borrar esa línea entre aquellos alumnos que disponen de recursos de manera más fácil frente a esos alumnos que tienen que escalar más y buscar de otras maneras obtener sus propios medios. Si nosotros podemos ofrecer recursos como herramientas digitales, licencias para ciertos programas como Adobe, Word, AutoCAD, o incluso darles equipos electrónicos a los alumnos, estamos ayudando en gran manera a que aquellos alumnos que no dispongan de estas herramientas puedan utilizar su entorno educativo y apoyarse en este. Ok, entonces, ¿cuáles son nuestros retos y oportunidades al pensar en la infraestructura educativa? Debemos de tratar de maximizar el impacto positivo. Debemos de planificar las estructuras que tenemos en mente, por ejemplo, medios digitales, aulas, modernizar la universidad de manera que ésta esté en pro de la educación y aprendizaje del alumnado. Evaluación constante de las necesidades, simplemente saber qué es lo que necesitan nuestros alumnos, enfoque en la mejora de continua, siempre pensar cuál podría ser la opción más adecuada, adaptación a las demandas constantes, qué necesita la sociedad y sobre eso saber qué debemos de hacer con los alumnos. Como conclusión, podríamos decir que una gestión efectiva de la infraestructura permitirá a las universidades ofrecer instalaciones modernas y esto siempre fomentará el aprendizaje efectivo y por ende la investigación avanzada y una retribución a la sociedad en forma de conocimiento. Al implementar estas prácticas podemos crear los objetivos que necesitamos lograr, estos objetivos, y avanzar en el proporcionar conocimiento y crear conocimiento. Esta fue la presentación del equipo 8. Agradecemos mucho la atención prestada y muchas gracias.